Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a leer a Maritza Montero en su capítulo 2 que nos habla qué es la psicología comunitaria. Empecemos. Definición de psicología comunitaria. Puede decirse que la mayoría de los autores define la psicología comunitaria como aquella que trata de la comunidad y que es realizada con la comunidad. Esta definición permite delimitar lo comunitario y lo asistencial con bastante claridad, pues si se excluye el rol activo de la comunidad, podrá tratarse de aplicaciones psicológicas concernientes a la salud, la educación, el asesoramiento, aspectos específicamente clínicos que aunque tengan lugar en el territorio propio de la comunidad, si lo hay, no implicarían un trabajo comunitario al no contar con la participación de quienes integran la comunidad a la cual se dirigen esas acciones ni con su perspectiva del asunto. Esto supone una característica realmente la primera y primordial, la esencial de la psicología comunitaria. Lo comunitario incluye un rol activo de la comunidad, su participación, y no solo como invitada o como espectadora aceptada o receptora de beneficios, sino como agente activo con voz, voto y veto. Tener una primera característica también supone otras. En su libro de 1977, Rapaport menciona cómo, por haber estado presente en su origen la preocupación por ampliar la perspectiva intrapsíquica que dominaba en la consideración de los aspectos concernientes a la salud y en particular a la salud mental, un cierto énfasis en los factores ecológicos y culturales que inciden en estos problemas recibió particular atención en muchos casos. Pero, como él mismo agrega, muchos otros campos de la psicología han tenido la misma preocupación. Por tal razón, ese autor busca precisar el punto indicando tres aspectos más específicos: la relatividad cultural, la diversidad y la ecología, entendiendo por ecología la adecuación entre las personas y el medio ambiente. Kelly también pone énfasis en la condición ecológica. De hecho, estos autores forman parte de la corriente denominada ecológica cultural que ha hecho importantes aportes al desarrollo de este campo psicológico. Otra característica sería el énfasis puesto en el desarrollo de las fortalezas y capacidades más que en las debilidades y carencias. El cambio social, o como dice Sawaya, el movimiento de recreación permanente de la existencia colectiva, es una condición presente en la mayor parte de las definiciones, lo cual lo otorga al mismo tiempo el carácter político en el sentido de quienes trabajan en psicología comunitaria producen, junto con las comunidades, intervenciones para lograr el fortalecimiento y el cambio que venimos señalando. A esto se agrega el carácter científico y aplicado señalado desde los inicios. Los primeros psicólogos comunitarios, propiamente dichos, no estuvieron muy inclinados a definir la psicología comunitaria. Un buen ejemplo es el caso que acabamos de mencionar de Rapaport, quien al preguntarse qué es la psicología comunitaria, señala el conflicto o la compleja relación entre el individuo y los grupos sociales, resaltando asimismo el derecho a la diversidad y a la igualdad, a la educación y a la información, y confiesa su insatisfacción con las definiciones dadas en el ámbito estadounidense de aquel momento. Finalmente termina por señalar los tres aspectos que mencionamos recién. Otro ejemplo es Neubrow, quien igualmente, más que definir el campo, señala su objeto o su ámbito de trabajo, la interacción entre las personas y su ambiente desde esta perspectiva ecológica. Neubrow y Rapaport figuran entre los pioneros en los Estados Unidos y entre quienes más aportes han hecho a la subdisciplina, aparte de generar corrientes teórico-prácticas impulsoras de muchos estudios. Probablemente en ese cuidado influía el hecho de que estaban fundando un campo y en esos casos, si bien suele saber lo que no se quiere hacer, suele ser más difícil, al menos al inicio, expresar lo que sí se quiere hacer. Si entendemos que una ciencia se define por su objeto, por sus conceptos, lenguaje y por su método, entonces es más explicable la discreción inicial que marca el fin de los años 70 y 80 cuando se estaba estructurando el nuevo campo. Ello explica que para algunos autores
Este se definía por alguna de sus características o condiciones para su existencia. Tal es el caso de Sarazón, quien define esta disciplina o subdisciplina en función de un tema central de estudio, el sentido de comunidad y su fortalecimiento y producción. Otros lo hacen en función de la relación entre el individuo y el medio ambiente, como decíamos por ejemplo Kelly, o entre el estrés psicosocial y su efecto sobre la salud, como es Derwent, o por los valores o principios que la orientan, como es el caso de Rappaport. Esto significa que lo primero en estar en claro fue el objeto y su fundación valorativa, y a partir de su definición y enriquecimiento en la práctica se fueron produciendo conceptos y haciendo aportes al método, tomados en gran parte de la psicología social y de otras ciencias sociales como son antropología, etnología, sociología. Por tal razón, no se encuentran definiciones propiamente dichas antes de los años 80. Sin embargo, las anteriores a esa fecha, predominantemente definiciones más descriptivas, enuncian el camino a seguir, indican los valores que fundamentan la rama recién creada y presentan la perspectiva desde la cual se va a estudiar la conducta social y la concepción del ser humano de la cual se parte. Así, la definición de Rappaport dice que la psicología comunitaria es una disciplina que acentúa la importancia de la perspectiva ecológica de la interacción, sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre personas y su ambiente mediante la creación de nuevas posibilidades sociales y a través del desarrollo de recursos personales, en vez de hacer solamente hincapié en la supresión de deficiencias de los individuos o de sus comunidades. Esta definición, si bien no es muy precisa, muestra el énfasis en la relación individuo-medio ambiente, tanto cultural, social y física, coloca su objetivo en la producción de una mejor relación entre ambos y sitúa la posibilidad de lograrlo en ambos polos conjuntamente. Esto último ubica su definición en el campo psicosocial, colocando implícitamente su objeto en la interfase entre lo individual y lo societal, entre el enfoque microsocial y macrosocial. En 1982 definí, o sea Montero, la autora, por primera vez la psicología comunitaria. La definición fue repetida en 1984 como la rama de la psicología cuyo objeto de estudio es el de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar, mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social. Esta definición entonces implica un rol diferente para los profesionales de la psicología, o sea, el de los agentes de transformación social, que comparten su conocimiento con otros actores sociales provenientes de la comunidad, como poseedores de un saber y orientados por los mismos objetivos con los cuales trabajan conjuntamente. La ubicación de la subdisciplina como campo interdisciplinario, pues es al plantear cambios sociales, asume cierto objetivo igualmente planteado por otras ciencias sociales, la detección de potencialidades psicosociales y el estímulo de esas potencialidades, un cambio en el modo de enfrentar la realidad, de interpretarla y de reaccionar ante ella, hacer una psicología para la transformación positiva, social e individual, y también se propone cambios en el hábitat, en el individuo, en las relaciones entre el individuo, grupo y sociedad. Los cambios en el individuo van a llevar a los cambios en los grupos a los cuales pertenecen, entre ellos a la comunidad y viceversa. Los cambios en esos grupos van a transformar a las personas. Se produce así lo que conocemos como una relación dialéctica de transformaciones mutuas. Al revisar esa definición en el año 2002, a la luz de la propia práctica de 25 años de esta autora en el campo, como también de algunos colegas de ella en América Latina, en los Estados Unidos, Canadá, Australia y en algunos lugares de Europa, esta autora cree que debería mencionar explícitamente la praxis de la psicología comunitaria, como una práctica que es conducente a una teoría que induce más práctica, así como los factores culturales y sociales con los cuales ha habido que lidiar desde el inicio en el campo. Y si bien hay tanto que decir de la psicología comunitaria como en otros campos del saber, va a evitar la tentación de la definición río, que cuenta con lo que sucede en cada puerto. Ella cree que los aspectos que mencionó van a aparecer
algunos aspectos básicos presentes en la obra de la mayoría de los colegas con los cuales ella ha tratado o que ha conocido a través de la lectura de sus obras, así como la obra propia de Montero. Entonces ella nos dice: creo que ya no es necesario definir por medio del deslinde, ni siquiera cuando nos encontramos ante el uso desaprensivo que a veces se hace del término comunitario para arropar viejas prácticas paternalistas, asistencialistas, individualistas. Hoy en día dice que existe un cuerpo de conocimientos que indica la extensión y la profundidad de la subdisciplina. Por otra parte, establecer límites sería trabajo inútil, puesto que, como es sabido, los límites de la ciencia, como los otros campos y fenómenos sociales, siempre son borrosos. Por esto cambian, por eso crecen, por eso desaparecen, y tal condición deriva al mismo tiempo del conocimiento que produce. Y esa es la dinámica social. Características de la psicología comunitaria. En 1977, Haller y Monahan presentaban como propios de la psicología comunitaria los siguientes aspectos: el enfoque ecológico, que ya hemos explicado, la preocupación por problemas del funcionamiento humano, que incluirían la prevención de trastornos, pero que van más allá de lo que tradicionalmente se señala como salud mental, la investigación multidisciplinaria, colaboradora, ya que el campo de las comunidades no es privativo de una sola ciencia, el énfasis en la capacidad para enfrentar los problemas, en la adaptación, en la competencia y no solo en los trastornos, un enfoque empírico, experimental y de intervención social, y el rechazo de un modelo médico. De estos 6 puntos, el primero y el cuarto y el sexto van a estar presentes en cómo fueron enunciados entonces. El segundo y el tercero han sido ampliados a través de la praxis desarrollada en los últimos 30 años del siglo pasado y lo que va del siglo presente. Y el quinto se ha ampliado porque se han creado y adoptado otros modelos de investigación que incluyen aspectos cualitativos. Entre ellos se han desarrollado especialmente la investigación acción participativa. Entonces vamos a leer una tabla que se resumen ciertos aspectos o características que tipifican la psicología social comunitaria. Se ocupa de fenómenos psicosociales producidos en relación con procesos de carácter comunitario, tomando en cuenta el contexto cultural y social del cual surgen. Concibe a la comunidad como un ente que es dinámico, que está compuesto por agentes activos, por actores sociales relacionados con los constructores de la realidad que se vive. Hace énfasis en las fortalezas y capacidades y no en las carencias y debilidades. Toma en cuenta la relatividad cultural, incluye la diversidad, asume las relaciones entre las personas y el medio ambiente en el que viven, tiene una orientación hacia el cambio que está dirigido al desarrollo comunitario a partir de una doble motivación. Por un lado, la motivación comunitaria y por otro lado una motivación científica. Incluye una orientación hacia el cambio personal, obviamente en la interrelación entre individuo y comunidad. Busca que la comunidad tenga el poder y el control sobre esos procesos que la afectan. Tiene una condición política en tanto supone una formación de ciudadanía y el fortalecimiento de esa sociedad civil. La acción comunitaria va a fomentar la participación y se da mediante ella. Es una ciencia aplicada porque se producen intervenciones sociales, tiene un carácter predominantemente preventivo y a la vez, por ese carácter científico y esa motivación científica, produce reflexión, críticas y teorías. Hablemos ahora del origen plusdisciplinario de la psicología comunitaria. Sánchez Vidal considera que las definiciones de psicología comunitaria pecan en su mayoría de vaguedad e imprecisión, lo cual ocurre, como ya hemos visto, sobre todo en sus inicios. A esto agrega la denuncia de carácter utopista, debido a que los aspectos desiderativos formulados en función de situaciones deseables o ideales y la condición de programáticas, al limitarse muchas veces a prescribir lo que se debe hacer, razón por la cual suelen ser también instrumentales. Asimismo señala ciertas imprecisiones en ellas que llevan a la psicología comunitaria a ser fácilmente confundible con otros campos aplicados. A la vez, las acusa de que no se centran en su objeto, definiéndolo por lo que es, sino más bien de decir lo que no es la psicología comunitaria en un intento de diferenciarla de otras ramas, lo cual las hace poco convincente. Finalmente, Sánchez Vidal agrega que se caracterizan por una multidisciplinariedad,
o sea, es decir, por señalar el carácter multidisciplinario de la psicología comunitaria, algo que podemos considerar directamente relacionado con la condición anterior y que señala un aspecto que históricamente forma parte de la subdisciplina, haber surgido de una conjunción de ramas de la psicología y haber apelado a la integración de saberes provenientes de otras ciencias sociales, aspecto que parece ser constitutivo de las disciplinas surgidas en las zonas limítrofes entre diferentes campos de conocimiento y aplicación. Este punto de la multidisciplinariedad necesita entonces ser estudiado más como un defecto o una limitación, como una condición debida al carácter complejo de la psicología comunitaria, pues es necesario reconocer que en ella se integran aspectos psicosociales, sociológicos, culturales, políticos. Así, más que definirse por la negación, por la exclusión, es esta una psicología que debe definirse por la inclusión y la integración sin que ello necesariamente suponga un eclecticismo. Para juzgar el grado de desarrollo de una ciencia, es necesario entonces ubicarla en el contexto histórico. Por lo tanto, en cuanto a la definición por la negación, conviene revisar el cuándo y el cómo se lo hacía. Más que una definición, lo que se encuentra en obras como las ya varias veces citadas de Rapport y Neubrow, o las de Cook, Heller y Monahan y Mann, entre otras, es un deslinde de los campos propios de la terapia naciente de la disciplina. Si revisamos la génesis de la psicología comunitaria, vemos que deriva de varios movimientos de salud mental en la comunidad, con lo cual parecía estar unida a fines de los últimos años de los 70 y bien entrados en los 70, en los últimos años de los 70 y entrados los 70. Como señala Cook, la diferenciación debía hacerse porque la psicología comunitaria va más allá de la salud mental en la comunidad por su interés en los problemas que no son de salud mental, por ejemplo, el funcionamiento de los individuos en las unidades sociales, las organizaciones y las comunidades. La construcción de la nueva subdisciplina, que además es pluridisciplinaria, parece exigir la diferenciación. Y si se observa cómo en aquellas que le dieron origen se trata muchas veces, bajo el rubro de lo comunitario, problemas o programas en los cuales para nada aparece lo comunitario, es entonces comprensible la insistencia en la definición por la separación de la entonces naciente subdisciplina. Psicología comunitaria y psicología social comunitaria. Es interesante y significativo el hecho de que la psicología comunitaria surja en América en un momento de crisis que obliga a muchas ramas de la psicología, y sobre todo a su rama social, a repensarse críticamente y a evaluar su papel social y científico, y que esto ocurra cuando todo el campo de la ciencia comienza a ser sacudido por el empuje de tendencias neoparadigmáticas. En efecto, si por un lado Kuhn abría en 1962 una apasionada discusión sobre el carácter transitorio de todo paradigma y condicionaba el carácter científico de una disciplina a la presencia o la ausencia de un paradigma rector de su quehacer, por otra parte, ciertas ideas que habían convivido con el paradigma hipotético deductivo introducido por el positivismo comenzaban a ocupar nuevos campos de los cuales ese paradigma no podía dar cuenta. El surgimiento de la psicología social comunitaria, o también comunitaria secas, como un producto y una expresión de la crítica a las formas establecidas y de la necesidad de producir una disciplina eficaz en el tratamiento de los problemas sociales, es una de las manifestaciones del cambio paradigmático que estaba sucediendo. Pero, ¿por qué dos denominaciones? ¿Cuál es la diferencia entre psicología comunitaria y psicología social comunitaria? ¿Se trata de la misma cosa o de dos ramas de un mismo tronco? Vamos a intentar responder a las preguntas que acabo de señalar, sabiendo que si bien en América Latina ha habido un uso excesivo e intensivo de la denominación psicología social comunitaria, esto se debe a que sus orígenes en esa parte del continente fue en el campo de la psicología social donde se gestó la nueva práctica. Es de ella donde se toman muchos de sus métodos, estrategias y técnicas, así como algunos conceptos y explicaciones teóricas iniciales. La psicología social comunitaria, quizás la expresión más desarrollada y extendida en América, tiene como centro el desarrollo de comunidades autogestoras para la solución de los problemas.
Estudia para ello relaciones de poder y de control sobre las circunstancias de la vida, su efecto sobre procesos psicosociales y en el ámbito latinoamericano, como también en ciertos centros de docencia, investigación y práctica en otros lugares del mundo, se orienta a la intervención crítica para la transformación social, facilitando y fortaleciendo los procesos psicosociales que posibilitan el desarrollo de comunidades autogestoras para la solución de sus problemas. En los Estados Unidos y en Canadá, la denominación Community Psychology o psicología comunitaria es la predominante, lo que parece o aparece más en revistas, en los programas académicos y también en el lenguaje cotidiano. Pero esto último también ocurre en América Latina. Y cuando examinamos los contenidos de lo que se enseña, se escribe, se discute, en ambas regiones puede haber una mayor o menor tendencia social, una mayor o menor énfasis en aspectos ligados a la salud y promoción, a la enfermedad mental y a la prevención. Pero las coincidencias son mayores que las diferencias. En esta obra, y con finalidad de abarcar las diversas tendencias de esta rama de la psicología que se nutren de los orígenes antes presentados, vamos a hablar la denominación o utilizar la denominación más genérica. El objeto de la psicología comunitaria. La definición que citamos de Montero señala el poder y el control sobre las circunstancias de la vida por parte de las personas que integran las comunidades, así como el cambio social como objeto de esta rama de la psicología. En efecto, el primer señalamiento coloca a la comunidad como ámbito y sujeto del quehacer psicosocial comunitario, pero no como espacio delimitado desde la teoría, sino autodelimitado por la comunidad misma, y no como un sujeto subjetado, definido externamente, sino autodefinido desde la propia comunidad, como sujeto activo de las acciones que en ella se llevan a cabo, como actor social, constructor de su propia realidad. El segundo planteamiento, el cambio o la transformación social, nuevamente debe ser precisado. No se trata de cambios señalados desde afuera de la comunidad. La positividad de esa transformación va a estar definida desde la situación de la comunidad y la incorporación de aspectos externos provenientes de las consideraciones de salud mental, salud comunitaria, avances de la ciencia, aspectos culturales, religiosos, políticos o económicos. Por ejemplo, debe ser conocida, discutida, reflexionada y aceptada por la comunidad. El trazado de las líneas de transformación se hace desde la propia comunidad y sobre todo desde las aspiraciones, los deseos y las necesidades propias de la comunidad. Se ha criticado el énfasis en las carencias, la minusvalía y las debilidades que parecen orientar ciertas intervenciones y estudios en psicología comunitaria. Como una expresión de la definición de la comunidad pueden hacer los agentes externos, como psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, trabajadores de la salud, por ejemplo. En este sentido, es interesante ver cómo las ideas de la psicología de la liberación, unidas a la conciencia del carácter autodeterminante de la comunidad, han interactuado con la psicología comunitaria latinoamericana, influyéndose recíprocamente y son reconocidas actualmente en obras como la de Nelson y Prylensky, en la cual señala como objeto de la psicología comunitaria el bienestar y la liberación, y más aún, la coexistencia de dos objetivos con el cambio social en una forma de simbiosis social debido a la complejidad de los fenómenos comunitarios. Psicología comunitaria y desarrollo comunal. Para definir su objeto de estudio, la psicología comunitaria necesitó en sus primeros años de existencia deslindar la naciente rama de la psicología de otras prácticas ya existentes en las ciencias sociales relativas a la comunidad, el desarrollo comunitario o comunal. Casi 4 décadas más tarde, tal distinción ya no es necesaria, puesto que la práctica ha mostrado las diferencias, a la vez que ha enseñado la conveniencia multidisciplinaria cuando se trata de trabajar en la organización y en el desarrollo de una comunidad. El desarrollo comunal ha sido definido como el producto de la acción comunal. Acción que se produce cuando la comunidad se hace cargo de sus problemas y se organiza para resolverlos, desarrollando propios recursos, potencialidades y utilizando también los ajenos. Esta noción excluye el paternalismo, puesto que se basa en la autogestión y autodeterminación. Sin embargo, no siempre ellas son suficientes para alcanzar las metas de la comunidad. Los factores económicos y políticos, a menudo, son barreras difícilmente franqueables
para la acción comunitaria de una manera inmediata. El desarrollo comunal deberá por tanto involucrar también estrategias de superación de tales obstáculos a largo plazo, manteniendo siempre en la comunidad el control de la situación y esa so pena de fracasar. El desarrollo comunal entonces, siguiendo a Falsborda, debe partir de los siguientes principios. Catálisis social, consistente en la presencia de un agente propulsor del desarrollo, perteneciente o no al grupo, cuyo rol no es directivo, provisto de recursos técnicos necesarios, así como la motivación y las actitudes claras respecto de su rol y de la comunidad. Autonomía, que significa la centralización en el grupo inicial, quien tiene a su cargo el control, la dirección y la realización del desarrollo. Prioridad, que consiste en el señalamiento por el grupo de las necesidades a atender, estableciendo su jerarquización. Realización, es decir, acá la obtención de logros concretos, inmediatos, que permitan alcanzar esa meta última, que es el cambio social. Y finalmente el principio de los estímulos, consistente en reforzar de manera específica cada logro alcanzado, por más pequeño que sea. Sobre el método de la psicología comunitaria. Si bien lo relativo al método, su fundamentación, su desarrollo, su implementación y su aplicación en técnicas y procedimientos será tratado más extenso en otro encuentro, cabe decir aquí que hay una ciencia que tradicionalmente se reconoce por definir un objeto de estudio. O sea, las ciencias se reconocen por el objeto de estudio, por generar un lenguaje acerca de ese objeto de estudio y por crear un método para realizar ese estudio. Respecto del método de la psicología comunitaria, tal como sucedió al comienzo con su objeto, la naciente subdisciplina debió apoyarse en algunos de los métodos y técnicas ya existentes. Si en su aplicación estaban orientados por principios y objetivos que eran diferentes a los que en ese momento reinaban, esos métodos y técnicas provenían, como decimos, principalmente de la psicología social. Esto particularmente sucedía más en América Latina, aunque también de la antropología, etnometodología y la sociología crítica dieron importantes préstamos tanto en los procedimientos como en las concepciones del enfoque metodológico propio de la psicología comunitaria. La experiencia personal de Montero fue encontrarse a mediados de los años 70 ante problemas sociales que no podían ser estudiados ni resueltos mediante la aplicación de las formas usuales del tratamiento que se habían desarrollado hasta ese momento por la psicología. A esto se agregaba la convicción de que tales problemas debían ser enfrentados no solo por psicólogos interesados en ellos, sino también por personas afectadas ante la ineficiencia o inutilidad social de los procedimientos de los cuales se disponía. Estos permitían diagnosticar en términos psicosociales, lo que ya era sabido, pero establecían una brecha entre el diagnóstico y las formas de intervención, planificadas externamente al ámbito del problema, que generaba un continuo desajuste entre los acontecimientos de la vida social, los procesos psicosociales ligados a ellos y las respuestas de la disciplina. Algo semejante al problema lógico de Aquiles y la tortuga planteado por Zenón en la antigua Grecia. Aquiles, a pesar de ser un corredor veloz, nunca le ganará la carrera a la tortuga, que inició el recorrido de la pista antes que él, porque es necesario que llegue primero al lugar que ha partido el perseguido, o sea la tortuga, lo cual es imposible, razón por la cual ella precederá necesariamente siempre por alguna distancia. Por tal razón, junto con los estudiantes de Montero de aquella época, acudieron en primer lugar a lo que sabían y a aquello que estaba a su alcance. De la psicología social tomaron las técnicas y procedimientos propios de las dinámicas de grupos, que ya sabían que debían trabajar con grupos comunitarios y dichas técnicas les permitían establecer intercambios productivos, vivaces, en los cuales todos los miembros del grupo pudiesen tener la oportunidad de expresar puntos de vista, preocupaciones, opiniones. Tomaron también las técnicas de observación y les añadieron enfoques más bien participativos y de sensibilidad que provenían de la etnometodología y de la antropología cultural. Como en aquella época investigar de esa manera despertaba sospechas en cuanto a la validez y la confiabilidad, recurrieron a la presencia de observadores separados, independientes y con posiciones diferentes en el lugar de observación para que sus registros permitiesen verificar si había ocurrido lo que los informes de investigación decían que había ocurrido o había tenido lugar en ese espacio. Al mismo tiempo,
que esto ocurría, habían empezado a estudiar los aportes de la sociología crítica, o también conocida como militante, hacia Falsborda, a lo que en un principio, e inspirado por el psicólogo Kurt Lewin, calificó la investigación acción, pero ya en 1977, en el Sinopsis Mundial sobre investigación activa y análisis científico, comenzaba a ser denominada como investigación acción participativa. La unión entre teoría y práctica, como dijimos en otro encuentro, es uno de los principios fundamentales de la psicología comunitaria y junto a la consideración del carácter activo de los participantes provenientes de las comunidades y la redefinición del rol de los psicólogos comunitarios, contribuyó al desarrollo de la perspectiva metodológica participativa que caracterizaba al método de la psicología comunitaria. Otro tanto, pero con diferentes influencias, ocurrió en los Estados Unidos. Rappaport, en 1977, señaló 4 fuentes en el desarrollo de las estrategias de intervención que se usaban en el campo comunitario para ese momento. Las formas de psicoterapia breve y de intervención en crisis, caracterizadas por la rapidez y por su adecuación a la situación, que aportaban la psicología clínica y el movimiento de salud mental en la comunidad. Segundo, el análisis de los grupos pequeños y en general la dinámica de grupos provenientes de la psicología social. Tercero, los aportes de la teoría de los sistemas y de sus aplicaciones en la psicología social de las organizaciones. Cuarto, los análisis institucionales y de comunidades, la organización de comunidades y la perspectiva ecológica proveniente de los análisis sociales de amplio rango. Es interesante observar cómo también en el caso estadounidense se apelaba a lo que había y lo que permitía una aproximación transformadora, al igual que en América Latina el tratamiento de las estrategias y de las tácticas metodológicas estuvo mediado por valores y objetivos de esa nueva subdisciplina. El desarrollo metodológico más temprano que generó un método activo, participativo y transformador proviene de Puerto Rico. En 1979, Irma Serrano García y Alberto Irrazarri publicaron en el entonces recién creado boletín de AVEPSPO, o sea, Asociación Venezolana de Psicología Social, un artículo titulado Intervenciones en la investigación, donde además de describir las intervenciones psicosociales comunitarias que estaban realizando en el barrio o en concejo en San Juan de Puerto Rico, presentaron un esquema detallado y una descripción de los pasos y de las diferentes técnicas utilizadas, a la vez que señalaban sus fuentes de inspiración, los aspectos generados en la praxis y los principios orientadores. A este método lo denominaron partícipe y también se refieren a él como la intervención en la investigación. El impulso generado en los inicios tanto latinoamericanos cuanto estadounidenses no ha decrecido. El carácter participativo de muchas de las técnicas empleadas en la psicología comunitaria, así como el lugar central que en ella ocupa la investigación-acción participativa, se han afirmado y extendido, pero al mismo tiempo existe lo que puede considerarse una forma de pluralismo metodológico, en el sentido de que el lado de ese método no se descarta el uso de formas tradicionales de investigación e intervención social. Por ejemplo, el uso de encuestas, los métodos epistemológicos, la observación, las técnicas de dinámicas de grupos, que nunca se dejaron de usar, inventarios, pruebas psicológicas, etc. Lo interesante es que tanto tradicionales como participativos, los métodos siempre están orientados por los principios y por los valores de la subdisciplina, y en tal sentido es frecuente encontrar transformaciones de carácter participativo aplicados a ellos, tales como la intervención de miembros de la comunidad en la discusión y producción de los ítems de un cuestionario o de las técnicas de discusión y de reflexión de los grupos. Otro aspecto que caracteriza ese pluralismo metodológico es el uso tanto de métodos cualitativos, muchas veces predominante, como cuantitativos. Hay conciencia de que si bien los primeros nos permiten obtener un sentido de los procesos en su riqueza y diversidad, los segundos permiten evaluar la magnitud de recursos y necesidades y aportar importante información en tanto elaboración de planes y estrategias de cambio dentro de la comunidad. Finalmente, es necesario señalar que en general el método de la psicología comunitaria se rige por los siguientes
6 principios básicos. 1. El principio científico de que el método sigue al objeto. Los métodos no son independientes ni son ellos los que determinan qué investigar. El método está inseparablemente unido a aspectos epistemológicos y oncológicos. Por lo tanto, el problema es el que determina el método que se va a emplear, para qué y cuándo. De ahí el carácter participativo de los métodos comunitarios. Segundo, el carácter participativo de ese método, que ya venimos mencionando, que se manifiesta ya en su implementación, ya en la discusión y reflexión de los resultados presentados en la toma de decisiones respecto a su uso. Tercero, el carácter activo del método. La orientación hacia la transformación de la psicología comunitaria exige modos de conocer que respondan a las exigencias que plantean las comunidades. Cuarto, el carácter continuo de su aplicación. Esto se refiere a que si bien hay aplicaciones técnicas o procesales de un carácter puntual, toda intervención comunitaria supone una aplicación metodológica que acompaña todas las acciones y relaciones que se ejecutan con la comunidad. Quinto, el carácter heurístico de este método, que en su necesidad de responder a las exigencias de la situación debe generar nuevos modos sistemáticos de responder a sus características cuando ellos no existen previamente. Y sexto y último, el carácter contextualizado, que se expresa en esa adaptación del método, de las técnicas y de los procedimientos al contexto específico, cultural y comunal. Un resumen para terminar este grandioso encuentro. Vamos a hacerlo ahora. En este encuentro presentamos una descripción de lo que es el objeto y una referencia general al método de la psicología comunitaria. Si bien todo el libro de Montero se refiere a esto, acá precisamos la denominación y las características definitorias de la rama de la psicología comunitaria que marcan el carácter orientado hacia la transformación social y también personal, que es dinámico, contextualizado, participativo, político, preventivo, generador de una praxis que al intervenir produce resultados concretos y reflexión teórica, consciente de la diversidad del carácter temporal y espacial proveniente de ese relativismo cultural. Se señalan asimismo también las relaciones y diferencias con otras formas de aproximación a las comunidades, tales como es el desarrollo comunal, al igual que los puntos de contacto con otras ramas de la psicología y con otras ciencias sociales con las cuales mantienen esos vasos comunicantes y que, además, estuvieron presentes en el surgimiento y han aportado conceptos, métodos modulados, transformados al campo psicológico comunitario. Si bien en América Latina la psicología comunitaria ha sido principalmente una psicología social comunitaria, se indica por qué se adopta la denominación más genérica, ya que de esa manera se incluyen otras tendencias, no menos marcadas por esa primera influencia, pero que a partir de la última década han comenzado a desarrollar sus áreas específicas. Finalmente se describe brevemente cómo se originó el método predominante en la subdisciplina, señalando características y principios básicos que lo orientan. Muchas gracias.